Hola, buenos días a todos los que nos acompañan a través de este medio. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque. Qué gusto saludarlos. Les invito a que me acompañen a orar pidiendo al Señor la dirección en este tiempo. Gracias. Padre, gracias te damos por este tiempo, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Te ruego que alimente nuestras vidas, que tu Espíritu Santo hable con poder, que seamos transformados por el poder de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Seguimos estudiando las parábolas del Señor Jesucristo. Y hoy nos toca la parábola que se encuentra en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Si quieres buscarlo en tu Biblia, por favor, Lucas 18, del 9 al 14. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esto es palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús hace la introducción de la misma parábola, es decir, el mismo empieza a platicar de ella y Lucas, en cierta forma, ayuda en esto. Dice que en el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta introducción la hace Lucas, que es el escritor de este evangelio, y lo que no podemos perder de vista es que esta parábola es secuencia de lo que había venido ocurriendo. El Señor Jesús venía platicando con sus discípulos. Se había tocado en el verso 20 del capítulo 17 que unos fariseos se habían preguntado acerca de el reino de los cielos, ¿cuándo éste vendría a ser? Y estoy convencido que estos fariseos habían escuchado esta parábola, porque por eso Lucas hacía la referencia: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Así que los religiosos de aquellos tiempos fundamentaban su justicia en sí mismo y sus obras. Ellos eran su referencia. Otros estaban mal, otros eran los malos y con ellos se comparaban. Y por eso Jesús empieza esta parábola así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. De alguna manera, ambos estaban aprovechando el tiempo de oración en el templo. Jesús contrasta los extremos, podríamos decir, en la sociedad judía. En aquel tiempo, los fariseos pertenecían a un grupo religioso extremadamente conservador y legalista. Estos no solo decían cumplir con la ley, sino aparte habían hecho una serie de reglamentos que, como en algún momento Jesús señalaba, ni ellos mismos cumplían. Así que ellos tenían una imagen como que eran muy cumplidores con Dios, así, y nadie se los podía contradecir. ¿Por qué? Porque eran los religiosos de aquel tiempo. Así que dice el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo, lo que podemos ver es que busca acercarse lo más que puede al lugar santísimo, es decir, al lugar santo, a ese espacio especial del templo. ¿Por qué? Porque él se sentía que tenía que estar hasta adelante, que era primero. ¿Por qué? Se comparaba con los hombres. Los malos no era malo, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. Y aún como este publicano señalaba al otro personaje de la parábola. Es interesante que el Señor Jesucristo señalaba, y si ustedes observan el texto, ¿sí?, oraba consigo mismo. Es decir, que esto prácticamente era como un monólogo, algo que él mismo platicaba para sí, y de alguna manera él juzgaba en sí lo que él mismo hacía. Era muy evidente en lo que leemos que esta postura era completamente superficial. ¿Por qué? Porque en ningún momento había en este hombre fariseo el sentido de entrar a la presencia del único Dios verdadero, santo, santo, santo. Porque si tuviera conciencia de ello, caería de rodillas, como ocurrió con el profeta Isaías en la visión del libro de Isaías. Y así como el mismo fariseo. Por lo anterior, es evidente que este hombre tenía todo en su mente y en su corazón pensando en sí mismo y nadie más. No tenía un encuentro con el Santo de Israel en el sentido de la oración, sino consigo mismo, su alto y elevado ego. William Hendrickson escribe y comenta lo siguiente, dice: comienza comparándose con otras personas, sin embargo, no se compara con hombres verdaderamente devotos como Samuel o Simeón, sino con aquellos de mala reputación. Dice no ser ladrón, como si no estuviera en aquel mismo momento robando a Dios el honor que se le debe. No es tramposo o una persona deshonesta, como si no estuviera defraudándose a sí mismo de una bendición. Y no es adúltero. Bueno, quizás no literalmente, dice William Hendrickson, pero ¿acaso no estaba apartándose, siendo infiel a Dios con este orgullo farisaico y así haciéndose culpable del peor adulterio? Pero esto era imposible para el fariseo, porque aunque estuviese en el templo, mis amados, su corazón estaba muy lejos de encontrar una comunión con el Padre Celestial. Por lo cual él podría decir, ayuno 2 veces a la semana, lo cual la ley solamente decía que podía ayunar una sola vez al año. Además, diezmo de todo lo que gana. ¿Qué ocurría? Este hombre confiaba completamente en sus obras. No así el publicano. Observen el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pienso que este hombre, al llegar al templo, no había alcanzado a pasar ni la primera línea de las bancas. Él mismo no se sentía digno. En lo que empezaba a caminar, yo creo que su mismo corazón se derretía, se deshacía. ¿Por qué?
por la vergüenza de su realidad interior. Él entendía en dónde estaba y que se encontraba en la presencia del único Dios verdadero. Por esto este hombre, lo único que quizás alcanzaba a balbucear, a decir era: Dios, sé propicio a mi pecador, mientras se golpeaba el pecho. Yo pienso como que tratando de aminorar el dolor por su pecado. Al clamar, es decir, al decir él, sé propicio a mi pecador, era cubrirse bajo el acto de la gracia de Dios, que era la que descendía de su trono y majestad. Y solo Dios podía ser propicio, es decir, a favor de él, en su gracia, es decir, inmerecidamente. Cualquier obra u ofrenda que él siquiera pensara que podía ofrecer estaba manchada por un corazón pecador. Veamos lo que dicen los versos 14. Jesús sentencia: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren cómo dice el verso 14 en la Nueva Versión Internacional. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo? Nada de lo que había hecho el fariseo, ese religioso presumido, ¿es válido? No, nada. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Gálatas 2:16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre, mis amados, ha crecido sin Dios, lleno de sí mismo, y ha hecho modelos religiosos con los cuales ha querido autojustificarse, autosatisfacerse, acallar su propia conciencia. Se niega a humillarse delante de Dios único y verdadero y reconocer su necesidad de Él, su condición pecadora. Su incapacidad le ha llevado a crear estructuras religiosas con prácticas del mismo sentido, con tal de ¿qué? De no enfrentar su realidad interior, de no enfrentar su pecado. El fariseo es la perfecta representación de este corazón que el hombre busca en su propia justicia. La realidad, Pablo dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad hace uso de los privilegios de la creación, pero lo hace para su propia gloria, para sí mismo, sin dar gloria al Creador. Por eso, solo un encuentro real desde el interior, un llamado de Dios y confrontados con nuestra realidad en el pecado, nos puede llevar a la reconciliación con Él. Y esto es lo que se logra a través de la fe en Jesucristo. Encontramos en Él que somos pecadores, que somos necesitados de Dios
Y solo en la fe de Él tenemos una justificación gratuita, por gracia, un favor inmerecido. Nos muestra nuestra realidad interior y por eso como el publicano podemos clamar: Dios, sé propicio a mi pecador. Que nos provea de su amor en su Hijo para ser alcanzados en su gracia. Pablo escribe también en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y es por esta gracia, por este regalo en la fe de Jesucristo, que al humillarnos delante de Él, reconociendo nuestra pobreza espiritual, esa fe nos declara justos delante del Padre. Sí, lo obrado por Cristo, su vida, su sacrificio y resurrección, nos son imputadas, aplicadas a nuestra vida en la fe. Y por eso, en lugar de recibir la condenación, recibimos la gracia de la justificación. Pablo también dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En las obras del mismo hombre, lo que recibe es muerte, pero la fe en Jesucristo nos trae a vida. Por eso no podemos pedir justicia, debemos pedir misericordia. El publicano quería que le premiaran sus obras, que él mismo se hablaba a sí mismo. Pero el publicano, necesito repetir eso, el fariseo buscaba sus propias obras, su propia justicia. ¿Por qué? Porque quería ser premiado. Más el publicano solo que Dios fuese propicio a él podía encontrar la justificación de parte de Dios. Dios fue propicio. Nosotros debemos pensar lo que tenemos en nuestras vidas. ¿Confiamos en lo que hacemos o en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Cuando eres confrontado con tu realidad interior, clamamos misericordia. Buscamos a Dios de todo corazón. El publicano fue justificado por esa fe. El fariseo religioso, pues Jesús dice que es muy seguro que no haya regresado justificado. ¿Qué buscas al venir al Señor? ¿Qué buscas al encontrarte con Dios? ¿Te buscas a ti o lo buscas a Él en tu vida? Que en su gracia y misericordia alcance tu corazón, trayendo esa paz con Dios. Sí, dice el texto, como termina el Señor Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué les parece si oramos? Padre, no queremos buscar lo nuestro, sino tú en nuestras vidas. Ayúdanos a no estar publicando lo que tú hayas hecho en nosotros. Que de todo corazón nos acerquemos en humildad, buscando tu favor. Que seas propicio a nosotros, solo en tu gracia y misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.